Bueno, vamos entonces a presentar nuestra exposición para la materia Educación Intercultural y de Género, y nuestro tema es el duelo migratorio, el valor de trascender. Las participantes somos JD Milena Jiménez Jiménez y quien les habla, Mercedes Mosquera. Bueno, entonces tenemos aquí, lo tenemos pues como marcado como resumen, pero entonces hablamos del problema que encontramos y es esa invisibilización del duelo migratorio y estrés aculturativo en adolescentes. Encontramos pues una brecha en el modelo educativo y en esa homogenizador sin canalización pedagógica. Y la solución entonces que vemos es una intervención lúdico-pedagógica para integrar el duelo como variable de aprendizaje, fomentando la resiliencia y la empatía. Como introducción, entonces, nos centramos entonces en esa realidad migratoria, donde entonces es mirar también esa movilidad humana emergente, ese desprendimiento de redes de apoyo y cómo se manejan entonces esos traumas y estrés que se producen a raíz de ese duelo migratorio. El reto finalmente es ¿cuál? Resignificar el duelo como un proceso de aprendizaje y de resiliencia. ¿En qué contexto? Desde el contexto educativo, Tulio Espina, que es una institución educativa que queda pues en la ciudad de Medellín, donde en el centro de la ciudad, donde sabemos que el contexto es un poco complejo y de mucha vulnerabilidad. Contamos entonces con estudiantes migrantes entre 15 y 18 años, con hogares monoparentales, donde hay ausentismo de cuidadores y donde pues en esta comuna encontramos mucho consumo de sustancias, hay microtráfico, hay explotación sexual e infantil. La problemática entonces identificada. Tenemos entonces como síntomas visibles problemas de convivencia, aislamiento social, bajo rendimiento académico, el problema central. Tenemos ese duelo migratorio invisibilizado y ese luto emocional no elaborado. Entonces, hablamos de esa disonancia entre un currículo rígido y las urgencias vitales de supervivencia que generan fragmentación escolar. Y las causas ocultas, entonces, en esa problemática vienen a ser esa pérdida de patria, lengua, estatus social, paisaje y cultura. La justificación, entonces partimos desde esas lógicas históricas de asimilación cultural. ¿A través de qué? De esas orientaciones técnicas desde el programa CRECE con el Ministerio de Educación, donde se trabaja entonces lo que es esa ciudadanía, reconciliación, emociones, salud y equidad. Y entonces lo que buscamos finalmente es esa inclusión, esa transformación del sufrimiento en motor de madurez y crecimiento ontológico. Bueno, y como antecedentes entonces encontramos antecedentes internacional de Achotegui, donde nos habla de ese síndrome de Ulises y esa salud mental transcultural. Desde un antecedente iberoamericano hablamos entonces de esa terapia de aceptación y compromiso en las escuelas a través de Hayek. Desde el latinoamericano, esos dispositivos narrativos y de memoria colectiva con esa colcha de retazo que lo plantea como esa maleta viajera. Y desde lo local, desde la institución educativa Tulio Espina, desde esos diagnósticos internos sobre movilidad en la Comuna 10 que exigen un acompañamiento socioafectivo. Bueno, continuando con nuestra exposición, les voy a hablar del objetivo general que nos planteamos en el proyecto y fue promover la inclusión educativa desde el estudiante inmigrante mediante un taller lúdico-pedagógico que reconozca el duelo migratorio como un proceso de aprendizaje. Aquí trabajamos tres líneas fundamentales, que es la resiliencia, el afrontamiento y la trascendencia adaptativa. Algo muy importante que debemos dejar claro es que cuando hablamos de migrantes no solamente son esos chicos y chicas que vienen de otros países, sino también estos que han tenido que dejar sus hogares, sus barrios, su ciudad, por alguna u otra razón. El objetivo del taller era facilitar un proceso de catarsis colectiva, sensibilización y resignificación. En el paso 1 tuvimos el desprendimiento simbólico, que era identificar y compartir las vivencias ante la pérdida. El paso 2 fue la construcción de una colcha de retazos, que fue un mural y una memoria colectiva que se realizó. Y en el paso 3 fue la maleta de mi vida, asimilar esos valores intrínsecos para la empatía transcultural. Y era esa maleta que no podemos soltar y que nos queremos llevar a lo largo de nuestra vida. ¿Por qué es importante o por qué se justifica o cuál es la probabilidad de nuestro proyecto? Primero, porque se identifica una necesidad. Esta necesidad era territorial y era a partir entonces de toda la población migrante que tenemos en la institución educativa. El acompañamiento de los docentes desde el rol mediador que otorga las herramientas a partir también de lo que es la propuesta CRECE, que es para el educador, que es el educador un guía sin ser clínico.
Desde el currículo, que la flexibilización se alinea entonces con la misión inclusiva y la visión ISO 21001, usando también los centros de interés como medio de estrategia de aprendizaje. Y tenemos lo que es el clima escolar, que es la convivencia, reduce barreras de discriminación, fomenta la solidaridad y valida la pluralidad. Bueno, ¿cuáles fueron los resultados que obtuvimos? Inicialmente teníamos como propuestas unos grupos diferentes que eran entre 10º, 11, pero por el asunto de los espacios, los tiempos en la institución, también se nos sugiere entonces acompañar grados de 7º, 8º, entonces ahí pues nos varió un poquito la propuesta. El total de los estudiantes fueron del grado 7º a 9º, en total fueron 103 estudiantes impactados, donde nos encontramos a manera pues muy general. El 49.5% que eran coterráneos, en este caso es un total de estudiantes de 51, el 8.8 fueron estudiantes sin dato, que en este caso eran 9, el 19.4% eran migrantes extranjeros, que fueron un total de 20, y 22.3% eran migrantes nacionales, en este caso 23. Nos dice entonces también que el taller operacional operativizó la flexibilización curricular, se logró una transformación cualitativa, pasó de inercia funcionalista a dinámica solidaria y de escucha activa. Entonces, como podemos ver en estas foticos que compartimos acá en la presentación, hubo muy buena participación y las fotos que se observan fueron del primer momento donde se hizo el paso del desprendimiento. Bueno, ¿cómo se evaluó? Desde la parte cuantitativa, la satisfacción, el cambio actitudinal, cuestionarios, donde se evaluaba de pronto qué debíamos mejorar o qué fue lo que más impactó desde las actividades realizadas, y desde lo cualitativo, riqueza de la experiencia, observación participativa, socialización del producto simbólico, en este caso la maleta de la vida y la colcha de retazos. Como lo manifestaba anteriormente, hubo muy buena participación, metodología mixta para asegurar la pertinencia cultural y la resignificación del proyecto vital. Bueno, para concluir, tenemos que una realidad estructural con un 41.7% de estudiantes migrantes, nacionales y extranjeros. El duelo migratorio no es aislado, exige acompañamiento continuo. La redefinición de la migración, comprender el traslado interno, municipios, barrios, permitió a los coterráneos empatizar profundamente. Entonces, lo que les explicaba al principio, que muchas veces tenemos la idea de que migrantes son solamente los que vienen de otros países. Espacios seguros, el carácter confidencial del arte y la trascendencia, la maleta de mi vida, demostró que el dolor, yo les comparto acá, demostró que el dolor del desarraigo puede transformarse en un motor de madurez y fortaleza personal, lo que conocemos desde la madurez individual como la resiliencia. Y finalmente compartimos nuestras referencias. Muchas gracias. Muchas gracias.